Buenos días, buenos días de jueves, ¿qué tal? Ay, ay, ay. Bueno, en este nuevo directo vamos a hablar, vale, me está diciendo Instagram que está esperando, vale, no sé si estoy ya online, yo creo que sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz jueves a todos los que veáis este vídeo o todos los que vengan en directo. En este directo vamos a hablar sobre tipografía corporativa en concreto, sobre las tipografías que usas en tu marca personal o en tu marca profesional o empresarial. Que muchas veces cuando digo marca profesional me refiero a una marca que sea de empresa, ¿no? Tanto una marca personal como una marca empresarial utilizan al final una serie de recursos para diferenciarse de otras marcas. Y uno de esos recursos son las tipografías que usa. Y cuando estamos online, como siempre digo, tenemos los dos sentidos que son la vista y el oído para percibir cómo es una marca, ¿no? Qué personalidad tiene o qué es lo que transmite, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre esto en concreto, sobre estas tipografías corporativas y qué es lo que comunican en tu negocio, qué es lo que comunican de cara a tus clientes, ¿no? De cara a esos clientes que tengas, a esos colaboradores, etcétera, etcétera. Hola Susana, estamos repitiendo el directo aquel que se perdió hace ya no sé cuántas semanas han pasado, pero bueno, vamos a hacerlo un poquito diferente, no voy a hablar exactamente de lo mismo. Pero bueno, estaba comentando un poco, el día hoy, yo no sé cómo estará por allí el día, pero el día hoy es nublado. De hecho, parece que en Granada hoy parece Galicia casi. En el sentido de que está todo nublado, llueve un montón, está el día ahí un poco así. De hecho, por eso me estáis viendo esta luz, que tengo una luz distinta a la que suelo tener. Bueno, vamos a hablar sobre las tipografías corporativas. Y lo primero que quería decir es que si, bueno, quien me esté viendo esto y vea también los stories que hago de vez en cuando, sí, dice suelo mojado, sí. El suelo mojado aquí es difícil de ver, pero bueno, de vez en cuando. Entonces vamos a hablar sobre esto y si os fijáis al final los textos que yo uso siempre en Story al final siempre tienen una misma, o sea, siempre uso dos tipografías distintas y esto tiene un porqué. Lo dije ayer también en Stories, pero al final los textos, cuando tú utilizas siempre un recurso que se repite a lo largo de tu comunicación, al final estás creando una repetición visual que hace que la persona que te está viendo se quede con eso, ¿vale? Se quede con ese tipo de recurso gráfico o ese tipo de impacto visual que lo que va a hacer es que te recuerde más rápido, ¿vale? Esto sirve para que tu cliente te reconozca mucho más rápido, ¿no? Si tú estás viendo todo el rato que hay una marca que usa siempre una tipografía concreta y la usa, la repite, al final tú inconscientemente no es que tú sepas exactamente la tipografía que tienes, si es de esta manera o si es de la otra, sino que lo que hace es crear como un ritmo visual y una repetición que lo que hace es que se instale al final en tu cabeza y pienses automáticamente cuando veas eso, pienses que esa tipografía o ese recurso o ese lo que sea es de esa marca, ¿no? Entonces, esto pasa un montón. Cuando nosotros vemos marcas, por ejemplo, si pensamos en el MediaMarkt, por ejemplo, o ahora con el Black Friday, si os fijáis siempre las marcas, bueno, hablando de tipografía en concreto, ahora con el Black Friday se utiliza mucho las tipografías estas que son de palo seco, que se llaman, que son tipografías que no tienen ningún tipo de remate, que son muy legibles, que son muy simples, que son muy directas. Son tipografías que normalmente además, si os fijáis, se usan siempre en mayúsculas. Son tipografías que se usan en mayúsculas y son tipografías muy MediaMarkt, ¿no? En el sentido de que son titulares cortos, breves, con la tipografía muy gruesa, sin ningún tipo de remate, muy simples, muy directas y muy al grano. ¿Para qué? Para venderte como todas esas ofertas de todos esos productos que tienen, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es algo pues eso, que lo estamos viendo ahora con el Black Friday sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, sobre las tipografías corporativas, lo primero que hay que preguntarse es qué tipografía tienes y qué es lo que quieres comunicar.
porque cuando sabes qué es lo que quieres comunicar, si quieres dar una sensación de ser una marca, lo tenía aquí apuntado, una marca que es elegante, una marca que tiene mucha fuerza, una marca que es inconformista, todo eso hay que transmitirlo mediante un montón de elementos visuales, pero las tipografías muchas veces importan. ¿Por qué? Porque la tipografía al final no deja de ser una representación visual del tono de voz de una marca. Cuando tú utilizas tipografía con un estilo determinado, al final estás comunicando un mensaje en dos sentidos, en el sentido del mensaje en sí, o sea, lo que tú estás comunicando, y luego además hay un segundo lenguaje que es el de la tipografía y el del estilo de tipografía que estás utilizando. Porque no es lo mismo tener un titular en una tipografía que a lo mejor es así muy redondita, como muy de dibujo, muy manuscrita, ¿no? Que tener ese mismo mensaje en una tipografía que es tipo Zara, ¿no? Si yo te digo Zara, tú automáticamente piensas Zara, Mango, o sea, todas estas tiendas así de moda de mujer, pues al final piensas en tipografías muy rectas, muy finita a lo mejor, o con muchos tipos de remates, ¿no? Entonces, cuando tenemos un mensaje y lo comunicamos con esta tipografía, no tiene nada que ver comunicarla de esa manera que comunicarla con unas tipografías que son, pues eso, tipo MediaMarkt, ¿no? Que tienen un lenguaje mucho más directo, mucho más simple y mucho más al grano. ¡Hola, Julia! Entonces, esto sería como la base principal y como el primer concepto que hay que entender, ¿no? Que al final una tipografía, a pesar de lo que puede parecer, una tipografía tiene mucha importancia en tu comunicación, ¿vale? Luego, por supuesto, hay tipografías que son... Esto me hace gracia, pero es que es así, ¿no? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en moda, sé que pongo últimamente mucho el ejemplo de moda, pero porque yo misma lo estoy viviendo como persona, ¿no? Que nunca he sabido vestirme, nunca he sabido cómo sacarle partido a mi imagen personal, que eso también tiene mucho que ver con el branding y con la imagen de marca que tú quieres transmitir. De hecho, tengo pendiente hacerme una nueva sesión de fotos, porque las fotos que tengo en la web, no sé si la habéis visto, pero las fotos que tengo en la web y como estoy ahora estoy muy cambiada, ¿no? Entonces, bueno, esto también, me he ido por la tangente, no quería decir eso. ¿Qué iba a decir? Ya se me ha ido. Bueno, se me ha ido totalmente. ¿De qué estaba hablando? De las tipografías, vale. Se me ha ido, ayudadme porque se me ha ido la olla. Estaba hablando de las tipografías. Vale, sí, ya me he acordado. Sobre la moda, que os iba a decir. Esto es como... Hay tipografías que son como los vaqueros, ¿vale? Voy a poner como esa comparación. Hay tipografías que la usa todo el mundo. Por ejemplo, tipografía Montserrat, tipografía... la Montserrat es que la usa todo el mundo, o sea, está por todos lados, ¿no? La tipografía Montserrat, la tipografía Raleigh, la Open Sans incluso muchas veces también la vemos repetida. ¿Qué pasa con esas tipografías? Que son como los vaqueros. Como los vaqueros. ¿Por qué? Porque son unas tipografías que usa muchísima gente. Y entonces son tipografías que yo las llamaría unas tipografías neutras. También están transmitiendo un mensaje, están transmitiendo una serie de valores y una serie de conceptos, de personalidad, porque al final cuando tú usas unos vaqueros, pues usas un estilo como muy casual, ¿no? Pues en la Montserrat pasa igual. Cuando tú tienes tipografía que usa la mayoría de la gente, al final no te estás diferenciando, ¿vale? Entonces, si tú a lo mejor tienes un tono de voz o una comunicación que es muy diferencial, muy diferenciadora y usa la tipografía Montserrat, pues al final te pueden confundir perfectamente con otra persona. Aunque tenga un mensaje distinto, no te va a ayudar porque está utilizando la misma tipografía. Pues lo mismo pasa, pues, por eso ponía como el símil con los vaqueros, ¿no? Dice, a ver si el confinamiento nos deja y vamos a hacer fotitos. Sí, Julia, si es que me tienes que hacer la nueva sesión de fotos. Pero bueno, a lo que iba, que al final las tipografías importan en este sentido, ¿vale? Porque tenemos que tener tipografías que sean distintas, que tengan un estilo concreto, que vaya muy en esa esencia que tú quieres comunicar como marca, ¿vale?
Entonces, lo primero que hay que preguntarse es qué es lo que quieres transmitir como marca, porque puedes ser una marca como yo, a lo mejor, que siempre intento ser cercana, y a lo mejor tú eres una persona que no quieres transmitir eso como marca, ¿no? Y también se refleja en todos esos servicios que ofreces, o se refleja en la imagen personal que tienes, o se refleja en los colores que estás usando, ¿no? Entonces, todo eso es súper importante para elegir una tipografía que sea de una determinada manera, ¿vale? Y cuando juntas, cuando haces el mix de tener una serie de frases, una comunicación, una identidad verbal diferente, cuando mezclas eso con una tipografía que va muy acorde a esa comunicación o a ese mensaje, es cuando realmente tenemos coherencia, que siempre digo lo mismo, coherencia, coherencia, coherencia. Pues en el tema, en tipografía pasa igual, tipografía, colores, estilo, todo tiene que estar aunado, ¿vale? Todo tiene que estar junto y todo tiene que comunicar lo mismo, porque cuando creamos incoherencia visual es cuando la hemos liado como marca, ¿vale? Hay que intentar tener una serie y una coherencia siempre en todo lo que transmite, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, yo haría como una clasificación. Cuando no tenemos una tipografía muy clara, habría que ver también, bueno, te habrás dado cuenta de que hay tipografía, hay como colores, o sea, hay muchísimas, hay tipografías que tienen, por lo que decía antes de Zara, ¿no? Hay tipografías que tienen una serie de remates, hay tipografías finas, hay tipografías gruesas, hay tipografías que solamente están en mayúsculas, luego hay otras tipografías que a lo mejor cuando tú intentas escribir una ñ no te deja. Esos son tipografías que hay que tener muy en cuenta de dónde sacamos esas tipografías, porque hay un montón de, tú pones en internet tipografía tal y cual y la buscas en Google y muchas veces llega a páginas tipo dafont.com, que son plataformas de herramientas de tipografía, o sea, son herramientas de tipografía, pero que te encuentras tipografías que pasan esto, ¿no? Que a lo mejor no puedes escribir una tilde, o no puedes escribir la ñ, o no tiene la opción de escribir, por ejemplo, números con esa tipografía. Entonces, cuando vayamos a buscar una tipografía por internet, siempre, siempre, siempre voy a recomendar Google Fonts. ¿Por qué? Porque para mí es la herramienta más fiable. Tienes todas las, o sea, tienes como los lenguajes diferentes, latín, bueno, tienes como diferentes como agrupaciones de todos esos del lenguaje que tú estás utilizando, y siempre en Google Fonts vas a tener tipografías que tengan todos los caracteres que necesitas para comunicar, ¿vale? Para usarlo en todas partes. Además, Google Fonts lo bueno que tiene es que si escoges una tipografía de Google Fonts, luego la puedes aplicar a la web y no hay ningún tipo de problema, porque todo nace de Google. O sea, Google nos tiene dominados. Y Google Fonts, por ejemplo, es que es una herramienta súper fiable, porque sabes que luego vas a poder utilizarla en la web, en materiales digitales que tengas, en ebooks, en presentaciones, en imágenes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde recomiendo que las descarguéis? De Google Fonts. Luego, por otro lado, también podríamos, bueno, lo que decía, podríamos hacer como una clasificación de tipografía. Estarían las tipografías, esto lo cuento un poco así en plan general. Hola, your Spanish window, y siempre creando, hola, Nere. Entonces, lo que decía, podríamos hacer como una agrupación así súper general, ¿vale? Tendríamos que serían tipografías que sí que tienen remate, por ejemplo, que de hecho voy a enseñar, dame un segundito porque voy a escribir esto aquí todo en directo. O sea, las tipografías, podríamos hacer una agrupación así, un momentito. Esto también os digo una cosa, cuando si alguna vez os da por aprender lettering, que yo estuve una temporada que me dio por practicar mucho lettering y estar ahí, me gusta mucho el lettering y lo hago a mano y me gusta practicar como a dibujar diferentes tipos de letras. Cuando aprendes lettering también aprendes como a identificar qué son los remates en una letra, ¿no? Entonces, en diseño al final existen como dos, hay más clasificación, pero para no liarte, esta sería la clasificación más clara, digamos.
una tipografía que no tiene remate y una tipografía que sí tiene remate. Las tipografías que sí tienen remate son las que tienen terminaciones en las letras, ¿vale? Pueden ser terminaciones que aquí, por ejemplo, las he puesto rectas, pero luego hay otras tipografías que a lo mejor los remates los tienen más así, o lo tienen dependiendo un poco de la letra, ¿vale? Pero como que podríamos hacer como estas dos clasificaciones, ¿vale? Tipografía con remate y tipografía sin remate. Normalmente las tipografías sin remate, os estoy haciendo una clasificación súper mega general, ¿vale? Pero las tipografías sin remate normalmente están más asociadas a marcas que son más cercanas, más accesibles, más divertidas incluso, más, o sea, la clasificación general sería como esa, ¿no? Y luego están las tipografías con remate, que serían tipografías más serias en general, ¿no? Más clásicas, más serias. Por ejemplo, si pensamos en tipografías con remate, pues podemos pensar, por ejemplo, cuando abrimos un documento Word y la primera tipografía siempre, siempre, siempre es Times New Roman. Times New Roman, sí, lo he dicho, bien. Pues esta, por ejemplo, sería con remate. Y esta se suele utilizar también mucho para narrativa. Para los libros de texto se suele utilizar también esto, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero así, en líneas generales, muy, muy generales, existirían esas dos clasificaciones de tipografía. Luego, además de todo esto, está la tipografía script, que se llama, que son las manuscritas o hechas a mano, que transmiten mucha exclusividad, mucha artesanía, ¿no? Cuando tenemos tipografías así tipo, luego están las manuscritas también, que no sería exactamente la misma clasificación, pero como no os quiero liar, o sea, os quería contar como que hay esas dos clasificaciones así súper mega generales y transmiten una cosa y transmiten otra, pero no solo el tema de los remates, es que no es solo eso, la tipografía es un mundo. Cuando tú tienes tipografías con remate y tipografías sin remate, luego puede haber dentro de cada una de estas, podemos crear un montón de árboles. Podemos crear tipografías con remate que sean más gruesas y más finas. ¿Vale? Lo estáis viendo del revés, pero bueno. Tipografías con remate mucho más gruesas y tipografías con remate mucho más finas. Y luego, además de esto, podemos hacer otra clasificación diferente, que sería, en vez de que sean más finas o más gruesas, qué altura tiene esa tipografía, si es más de caja baja, se llama en diseño. Cuando tú lees frases, puedes ver que hay tipografías que son más altas en general y tipografías que son muy bajitas. Entonces, o tipografías que son más redondas, o sea, o más anchas, o más condenser. Si os fijáis, hay tipografías que dentro de, por ejemplo, de lo que decía la Montserrat, por ejemplo, que serían como los vaqueros, pues luego dentro de la Montserrat tenemos la Montserrat Condensed Bold, la Montserrat Light no sé qué, ¿vale? Hay versiones dentro de una misma tipografía. Las Condensed son las que, como si hubiesen cogido una palabra y le hubiesen quitado anchura, ¿no? Pues eso, por ejemplo, serían las tipografías Condensed. Esas, que son bastante más alargadas, ¿no? Si nosotros cogemos una tipografía y como si la deformáramos y le quitamos anchura, al final lo que estamos haciendo es tirarla para arriba, ¿no? Pues esto, por ejemplo, también sería otro estilo de tipografía. Dice Nere, qué bonitas son las letras, a mí también me encanta, ojalá le pudiera dedicar más tiempo. Sí, es que las tipografías, a mí también me lo parece, que es un mundo. Pero bueno, al final en una marca yo creo que lo principal, todo esto está muy bien, como saber esta teoría, pero al final cuando tú eliges una tipografía tienes que ser súper consciente de qué es lo que está comunicando esa tipografía, porque te puedes aprender lettering, puedes aprender un montón de cosas, esto lo digo pues, como fuera del tema, ¿no? Un poco, ¿no? Como que existen tipografías, existen todo esto que está muy interesante, pero al final cuando tienes una marca, lo ideal es que escojas una tipografía y la uses todo el rato para comunicar siempre lo mismo, porque si vamos cambiando y vamos utilizando tipografías distintas, al final generamos incoherencia, que era lo que decía al principio. Necesitamos crear una marca que esté unificada, en el sentido de que todo sea siempre de la misma manera, para crear un reconocimiento por parte de tu cliente.
¿vale? Para que tu cliente se acuerde de ti y que tu mensaje esté súper acorde a esa tipografía que está utilizando. No sé si lo he dicho bien. Voy a beber un poco de agua. Bueno, luego también hay una técnica que yo utilizo a la hora de utilizar tipografía en una marca, que es la técnica de combinar tipografía. Si tú, por ejemplo, tienes la Montserrat, que es lo que decía antes, que sería como los vaqueros, tenemos que buscar una combinación para esos vaqueros, algo que haga que esos vaqueros sean distintos, se vean distintos. ¿Cómo se pueden ver distintos? Combinándolo con otra cosa, ¿vale? Estoy sacándome estos ejemplos de la manga. Si yo, por ejemplo, tengo esta chaqueta, de hecho tengo hoy unos vaqueros puestos y esto, ¿vale? Y esta chaqueta de aquí, que sería como una americana de punto, es una americana de estas de punto. Si yo combino la Montserrat, que sería como los vaqueros, y una chaqueta un poquito más elegante, como puede ser esta, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando una combinación de tipografía diferente. Si yo me pusiera unos vaqueros y una camiseta de algodón y ya está, estaría comunicando tendría una comunicación súper cercana, pero si yo la combino con una chaqueta, estoy combinándolo con estoy creando una imagen un poquito más como más elegante, ¿no? ¿Vale? Y entonces de eso se trata las tipografías. Si yo cojo la Montserrat y le quiero dar un poquito de elegancia a mi marca o a mi comunicación, voy a combinar la Montserrat, que sería una tipografía que no tiene serifa. La Montserrat además es una tipografía súper redondita, con caja baja, lo que explicaba antes de la altura. La Montserrat en concreto es una tipografía que es muy redondita, muy cercana, muy accesible, muy sencilla y que cuando la combina con tipografías que sí que tienen serifa, o sea, que sí que tienen esos remates que explicaba antes, estamos creando una combinación que ya es diferente, que no es, ¿vale? Si combinamos esa Montserrat con una tipografía que es tipo así, estamos creando una comunicación que es diferenciadora. Y entonces en tus textos, si siempre estás utilizando esa combinación una y otra vez, tanto en la web como en redes sociales, bueno, en redes sociales, si por ejemplo utilizas Instagram, el texto no te deja cambiar la tipografía. Pero si tú coges y creas un carrusel, por ejemplo, de imágenes con una serie de diseños en Instagram, ahí sí que puedes utilizar todo el rato esa combinación, ¿vale? Puedes utilizar eso. Ah, mira, se está uniendo gente. Monescript, hola, Isgrady, hola, ¿qué tal? Entonces, cuando utilizas todo el rato esa combinación de tipografía, la puedes usar, lo que decía, en los carruseles de Instagram, en la web, lo puedes usar en infoproductos que tengas, en cursos, en ebooks que entregas, en PDF a lo mejor que quieres entregar en tu web, ¿no? Todo, o incluso en tus presupuestos. Cuando tú utilizas todo el rato los mismos recursos una y otra vez, cuando tú utilizas esa combinación, estás creando una comunicación que es igual, que es coherente y que es profesional, ¿vale? Al final esa es la clave para tener una marca que sea profesional y que sea diferente. Cuando tú combinas tipografía, hay que crearlo siempre con un criterio, ¿vale? Y con esto que estoy diciendo aquí, pues más o menos podéis hacer una idea de cómo se haría, ¿vale? Entonces, la clave al final está en esa combinación. Cuando tú utilizas una tipografía básica y luego la combinas con una tipografía que a lo mejor no la encuentras tanto en otro lado, cuando haces esa combinación es cuando creas realmente una comunicación, o sea, un estilo de comunicación visual diferente, porque lo que decía al principio, una cosa es los textos que tú tengas o la comunicación o el mensaje que tú tengas y otra cosa es cómo lo acompañas con ese texto, con ese estilo de tipografía, con ese estilo de letra. Y dicho esto, os tengo que decir que yo lo que hago, y es una técnica que os quería enseñar, una técnica para crear una tipografía. Cuando tú tienes una técnica para crear como un mensaje que siempre sea igual y que siempre tal, habría que crear una jerarquía de tipografía. Igual que cuando hicimos el directo y hablaba de colores, os dije que había que crear una combinación, o sea, como un porcentaje, había que escoger como un porcentaje de colores para usarlo,
para usar esos colores siempre de la misma forma, en las tipografías pasaría igual. Nosotros cogeríamos, si por ejemplo lo que decía, el ejemplo de antes, si yo tengo la Montserrat y luego tengo una tipografía con serifa, como por ejemplo, yo que sé, la Merriweather, por ejemplo, que tiene así serifa, pues si cojo esas dos, pues crearía una jerarquía de tipografías. ¿Cómo? Estableciendo un titular secundario y un cuerpo de texto. Y a cada uno de esas, y a esas tres categorías le voy a decir si los titulares siempre van a ser con Montserrat o siempre van a ser con Merriweather, ¿vale? Y así, o sea, lo que haría sería como crear esa estructura de tres jerarquías, y en cada una de ellas, de esas dos tipografías que tengo de marca, voy a utilizar una de ellas con su estilo para el titular, para los titulares secundarios y para el cuerpo de texto. ¿Por qué? Porque esto te da claridad. O sea, cuando tú tienes las tipografías elegidas y de esas tipografías, a lo mejor dentro de la Montserrat, lo que decía antes, tenemos 10 estilos distintos, la Bold, la Light, la Condensed, la regular, la bla bla bla, tendríamos que coger una en concreto de la Montserrat, por ejemplo la Montserrat Light, podemos cogerla por ejemplo para los titulares secundarios, y en principal vamos a usar la Montserrat Bold, por ejemplo. Y luego para el cuerpo de texto vamos a utilizar la que tiene remate, que sería la Merriweather, por ejemplo. De esta manera utilizaríamos esto de esta manera siempre todo el rato, para un post, para una imagen de una oferta que tenga, de un servicio, para los presupuestos, para la web. Al final, ¿qué hace? Crear una jerarquía que usas todo el rato. ¿Y esto qué crea? Lo que decía al principio del directo, crea repetición visual, que me ahogo. Crea repetición visual y crea una coherencia porque siempre lo va a usar de la misma manera. Si yo ahora cojo y digo, pues que no me gusta cómo queda la Montserrat Bold en los titulares, voy a utilizar mejor la Merriweather, ya estás liando tu comunicación. Es mejor siempre tener una estructura e ir siempre de la misma manera a la hora de diseñar, a la hora de comunicar lo que tengas para el cliente, ¿vale? Hasta aquí bien, me he explicado, me he liado. ¿Cómo voy? ¿Cómo me veis? ¿Bien? Tengo que decir que estoy hoy un poco espesa, yo creo que es el día también, que está así nubladillo. Pero bueno, yo creo que hasta aquí bien, que se entiende. De hecho voy a daros ahora una herramienta bastante chula que creo que os puede servir un montón. De hecho, como os decía una cosa, os lo decía al principio, la herramienta que siempre voy a recomendar para descargarte tipografía es Google Fonts. Por lo que decía, porque cuando vayamos a escribir los textos no queremos tener sorpresas de no me funciona la ñ, me pone un carácter raro, no puedo acentuar una palabra, todo eso, ¿vale? Entonces, para asegurarnos de que eso no va a pasar, utilizamos Google Fonts. Te descargas las tipografías de ahí, que encima son gratuitas, porque hay tipografías que son de pago. Normalmente, si utilizas tipografía gratuita, no te va a diferenciar tanto como si utilizas de pago, ¿vale? Pero normalmente, si tú pagas por una tipografía, vas a tener todos los caracteres. Eso por sentado. Pero para nosotros, si a lo mejor llevamos ya un tiempo y ya sabemos todo lo que queremos comunicar y demás, y queremos que esa misma tipografía usarla en la web, porque lo suyo sería crear coherencia, yo siempre voy a recomendar Google Fonts, ¿vale? Entonces, dicho esto, aparte de Google Fonts, hay una herramienta súper chula y súper útil que se llama FontJoy. Lo voy a escribir por aquí para que la veáis, ¿vale? Que dice, sí, buenísimo, ay, gracias, it's great. FontJoy, ¿vale? FontJoy es una herramienta que es súper útil, o sea, es para combinar tipografía. Es como, está súper bien. Además, las tipografías que tiene, si tú entras a FontJoy, voy a decirlo ahora mismo, fontjoy.com. Si entráis a fontjoy.com, todas las tipografías que vais a ver ahí
son de Google Fonts. Es decir, que si tú coges y creas como esa jerarquía que estaba diciendo de titulares, titulares secundarios y cuerpo de texto, en esta herramienta puedes ver cómo queda. No hace falta que hagas una prueba en otro lado. Esta tipografía te deja coger las fuentes que ya están en Google Fonts, tú escribes la fuente que tú quieras y ves cómo combinan. Ves cómo cómo combinan y qué es lo que transmiten. ¿Vale? Es una herramienta que está súper bien y encima es gratuita. O sea, yo que vosotros, si estáis un poco liados con el tema de la tipografía, de que no sabéis exactamente cómo combinarla y demás, esta herramienta está súper bien porque te da como te enseña cómo quedaría tanto con un fondo oscuro como con un fondo claro. ¿Vale? Entonces, por eso digo, las dos herramientas que os voy a recomendar, Google Fonts y FontJoy. ¿Vale? Probarlas y usarlas porque están muy bien. Y luego me había apuntado aquí combinaciones de tipografía, me he apuntado 3 combinaciones para deciros, si os interesa, que yo creo que puede estar bien, que son tipografías que quedan bien juntas y que cuando las combinas crean una comunicación. Pero lo que decía, al final lo que comunican tus tipografías va a depender de muchísimos factores, del espaciado de letras muchas veces, del espaciado que hay en el interlineado que existe. Hay un montón de factores que afectan a todo esto, ¿vale? A todo esto de cómo utilizan las tipografías, ¿no? Pero bueno, tipografía, o sea, combinaciones de tipografía así en general, os puedo decir, por ejemplo, la Raleigh, que sería una tipografía, como lo que decía antes de los vaqueros, tipografía que se parece a los vaqueros en el sentido de que la utiliza todo el mundo. La Raleigh es una de ellas, una tipografía que se usa un montón y que ya no es diferente porque la está utilizando Tokiski. Entonces, si tú coges la Raleigh y por ejemplo la mezclas y la combinas con una que se llama Robotoslab, ya tiene una comunicación diferente. Esta combinación, Raleigh, Robotoslab, es una combinación de tipografías que son muy cercanas. Porque la Robotoslab en concreto sí que tiene un poquito de remates, pero no es una tipografía muy elegante. Por lo tanto, no está transmitiendo como esa seriedad que a lo mejor no estás buscando en tu comunicación, ¿vale? Entonces, esa combinación, por ejemplo, de tipografía podría ser una gran opción. Dice Grady, esa es la parte difícil, ver cuáles se pueden complementar bien. Claro, pero por eso hay que jugar muchas veces con los pesos de las tipografías. Si yo tengo la Montserrat, si yo digo que mi tipografía es la Montserrat, por ejemplo, lo que decía antes, la Montserrat tiene 246 versiones, o sea, en el sentido de que la Montserrat Lite, por ejemplo, es mucho más fina, tiene una comunicación como mucho más suave, mucho más delicada incluso. Es una tipografía que sigue siendo cercana porque es una tipografía que tiene forma muy redondeada y entonces eso nos aporta mucha cercanía, pero si utiliza una Montserrat Bold tiene muchísima más fuerza que si utiliza una Montserrat Light. La Bold es una comunicación más dura, es más directa, es más como las ofertas de Black Friday, ¿sabes lo que te digo? O sea, una comunicación más push, más agresiva, digamos. Entonces, por eso hay que tener en cuenta lo que me acabas de decir, ver cuáles se pueden complementar bien, eligiendo una versión de una tipografía en concreto. Luego hay tipografías, por ejemplo la Merriweather, creo recordar que solamente tiene una versión. De la Montserrat tenemos un montón, pero de la Merriweather hay una nada más, ¿no? Entonces, también un truquillo que podéis hacer es utilizar una tipografía, que a lo mejor para no complicaros tanto, una tipografía que solamente tenga una versión, que sea regular, por ejemplo, y luego otra que tenga diferentes versiones y así podéis ir combinando y viendo cuáles comunican lo que se acerca a lo que tú quieres transmitir y luego además que queden bien, utilizando la herramienta de FontJoy. Puede ser una gran idea. Vale, otra combinación, que esta sí es más típica, sería mezclar la Montserrat con la Roboto. La Roboto pasa un poco igual, la Roboto es serían como unos leggings, ¿vale? Igual que hacía antes la combinación o sea, lo que explicaba antes de los vaqueros, que he dicho que los vaqueros son como una prenda básica, neutra, tal,
que todo la Montserrat también. Pues si coges la Montserrat y la mezclas con la Roboto sería como, yo qué sé, como una camiseta de algodón, pero un poquito más cuidada, o con algún tipo de detalle que la hace especial, ¿no? Pues en este caso la Roboto sería algo así. Entonces, si quieres comunicar un poco lo mismo, pero no utilizar siempre una misma tipografía, esto también puede ser buena opción, porque en este caso, tanto la Montserrat como la Roboto son tipografías sin serifa, o sea, son tipografías súper cercanas, son tipografías muy fáciles, muy legibles, muy simples al final, muy claras, para una comunicación que sea muy clara. Si tú quieres comunicar claridad, quieres comunicar como que no te andas con rodeos, que no te andas con tonterías, ¿no? Si quieres utilizar una tipografía que sea tipo así, ¿por qué os creéis que mi tipografía es así? O sea, mi tipografía de marca, si alguno se para a ver mis posts o se para a ver mi web, va a ver que la tipografía que yo estoy utilizando es una tipografía súper simple. Es una tipografía muy legible, muy clara, muy simple, muy directa, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi comunicación es así. Yo soy así, siempre he dicho que soy muy alemana trabajando, en el sentido de que yo trabajo muy ABC, porque no soy una diseñadora que habla de encontrar tu esencia o encontrar como tu... No me voy tanto por ahí, me voy más a las cosas que son prácticas y que son útiles. Entonces mi comunicación, mi tipografía, es así por algo, ¿vale? Eso también hay que tenerlo súper en cuenta. Si tú tienes una comunicación a lo mejor mucho más zen, mucho más slow y tal, pues tendríamos que irnos, por ejemplo, a tipografías que son muy finitas o algo que sea mucho más delicado. Puedes utilizar tipografías que a lo mejor pueden tener remate o no, pero tipografías que tienen una comunicación distinta. Cuando combinas tipografías también con colores y con el espacio que tú le das a cada una de esas letras, también tiene una comunicación diferente. Si os fijáis, mira, por ejemplo, estoy pensando ahora en un ejemplo. Si os fijáis, la mayoría de marcas que tienen que ver con el sector deporte, esto yo no sé si habéis fijado alguna vez, pero cuando veis carteles de un anuncio, por ejemplo, de un anuncio de zapatillas de deporte, siempre, casi siempre, no diría siempre, pero casi siempre son tipografías muy gruesas y siempre están inclinadas. Si os fijáis, son tipografía italic, o por lo menos le dan como esa inclinación a esos carteles y a esas ofertas. Cuando estamos creando diseño para el sector deporte, yo me he dado cuenta, casi todo es inclinado, casi siempre son tipografías inclinadas y muy gruesas. ¿Por qué? El deporte es movimiento. El deporte es movimiento, el deporte es energía, y todo eso se comunica a través de esas tipografías. Son tipografías que ya tienen movimiento, ya tienen una dirección y que encima son muy gruesas y tienen una comunicación muy fuerte. ¿Por qué? Porque están transmitiendo como esa energía. Es como cómprame las zapatillas porque con ellas va a ser el crack de atletismo, no sé, me estoy inventando, ¿no? Pero para que veáis que al final todo tiene sentido y todo tiene una explicación. Dice Monoscript, ¿como cuál? Ay, ya no sé de lo que... Como he dicho tantas cosas, defíneme por favor la pregunta y te respondo. ¿Vale? Defíneme por favor la pregunta, Monoscript, y así te digo exactamente... Porque como he dicho tantas cosas, si te refieres a lo del deporte, por ejemplo, pues podríamos irnos a una tipografía que tenga una inclinación concreta, o podemos coger una tipografía que tenga unos remates rectos y luego, por ejemplo, inclinarla. Tipografía más dulce para sección salud. Vale, para sector salud te refieres. Una tipografía más dulce, vale. Si tú piensas en dulce, mira, vamos a hacer un ejercicio. Si tú piensas en dulce, ¿qué piensas? Piensas en colores probablemente, ¿no? Si hablamos de dulce, si hablamos de dulzura, si hablamos de algo, yo cuando pienso en dulce pienso en chocolate, en azúcar, ¿vale? Eso es lo primero que me viene a la mente. Además de eso, pienso en colores. Algo dulce lo asocio más a algo suave, ¿no? Por ejemplo, tipografía más dulce, tipografía suave, tipografía delicada, tipografía sí, más suave, más delicada, más tal.
buscaría una cosa muy redondita, con unos colores a lo mejor muy pasteles, ¿vale? Me iría a algo así. Si estamos hablando del sector salud, cambia un poco la historia, porque el sector muchas veces, es que no sé si es sección salud o sector salud, no sé, cómo lo has escrito de esa manera, ya me crea duda. Me crea duda, pero por ejemplo una tipografía dulce, pues podría ser una tipografía... A ver, si pensamos en dulce también muchas veces pasa que pensamos en muchas florituras, ¿no? En una tipografía así que tenga muchas cosas, que tenga como muchos dibujitos. Sí, colores pastel, claro. Cuando pensamos en dulce, pensamos en eso, ¿no? En colores pasteles, colores que son rositas, colores que son como de bebé también, ¿no? Si pensamos en esto. Entonces me iría a una tipografía que tenga formas, pero que sea finita sobre todo, ¿vale? Depende mucho de un montón de factores, pero si me preguntas así en general, te diría que cojas una tipografía redondita, es lo que te puedo decir. Redondita y fina, sobre todo, porque puedes tener una tipografía que tenga remate, pero puedes tener una tipografía con remates que luego cuando en la T a lo mejor no se va a ver, pero si luego yo cojo una O, si la tipografía tiene una O, la O puede ser así o puede ser así, ¿vale? La O puede ser así, así o así, puede ser más alta, puede ser más redondita o puede ser más alargada, ¿vale? Y luego, por ejemplo, la R, yo qué sé, es que estoy pensando en un montón de letras distintas, pero por ejemplo, voy a escribir otra vez. Puedes tener 3 tipos de R, me estoy inventando, ¿vale? Puedes tener una R que es así, que tiene una forma más redondeada, una R que este me va a salir un poco chunga, pero bueno, para que veáis, una R así más recta, y luego puedo tener una R más tipo como infantil, ¿no? A lo mejor si yo pienso en dulce, voy a pensar de primera en algo infantil, pero si a lo mejor yo quiero transmitir una dulzura sin ser pastelosa, ¿vale? Para que me entiendas, pues a lo mejor me iría una cosa así, porque aquí estoy transmitiendo dulzura, pero no estoy transmitiendo algo infantil, no estoy transmitiendo algo que tiene mucho que ver con, pues con algo que es para niños a lo mejor, o algo que es más infantil, ¿no? Dice, ok, gracias, mira, me alegro que te haya ayudado. Dice, ¿crees que sería adecuada una tipografía con series para un pastelero? Con serifa, me imagino que te refieres, ¿no? ¿Crees que sería adecuada una tipografía con serifa para un pastelero? Sí. Al final, a ver, esta clasificación es súper general, pero luego es lo que decía, hay tipografías que son más bajas, tipografías que son más altas, tipografías que son más estiradas, o sea, que se pueden estirar más. Mira, es que ha llegado el momento de compartir pantalla. A ver, dice, ¿me puedes decir algún tipo de letra específica? Vamos a verlo, Monoscript. Un segundo. Dime tu nombre, por cierto, que no me lo sé. A ver. Estoy en Google Fonts, ¿vale? Google Fonts. Decidme que lo veis, porfa. Vale. Una tipografía más dulce, pues por ejemplo, mira, aquí por ejemplo, una cosa que dije la otra vez, que esto puede servir mucho, es que cuando nosotros entramos a Google Fonts, lo primero que podemos hacer es, sabiendo un poco qué categoría o qué es lo que tenemos que buscar en una fuente, aquí por ejemplo podemos pedirle a Google Fonts que nos seleccione y que haga un filtro. Por ejemplo, aquí, si a lo mejor no sé exactamente si quiero una serifa, sans serif significa que no tiene serifa, ¿vale? Son las tipografías que son como estas, que no tienen remate. Entonces, por ejemplo, aquí si no sabemos exactamente en qué categoría podemos clasificar la tipografía que queremos, nos podemos ir a Font Properties, que aquí le podemos decir a Google Fonts qué tipo de, por ejemplo esto, ¿no? Si buscamos una tipografía dulce, lo que te decía Monoscript, que al final... Ah, Monse, mira, gracias. Monse, aquí por ejemplo podemos buscar por finura, digamos, por
si es más gruesa o más fina la tipografía. Entonces le voy a decir a Google Fonts que me seleccione las tipografías que son más finitas porque quiero tener una comunicación más dulce. Entonces le voy a decir que quiero tipografías finitas. Si yo voy moviendo esto, cuanto más para acá me venga, más gruesas me las va a buscar. Y cuanto más para acá me venga, más finas me las va a buscar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que queremos una tipografía dulce, cercana, delicada, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, pues podemos ver que tenemos todas estas. Por ejemplo, si yo me voy a esta tipografía, si nos fijamos, en comparación con esta, por ejemplo, de aquí, esta es bastante más ancha, ¿vale? Es más ancha. Si os fijáis, la M, comparada con esta M parece que es un poquito más estrecha. La O, lo que os decía en el dibujito este cutre que os había hecho antes, la O aquí, por ejemplo, es mucho más redondita y aquí es más alargada, está más... digamos que tiene más largura, ¿no? Que es más estrecha también. Entonces, si nosotros vemos esto, aquí por ejemplo, le he dado sin querer. Vale, aquí por ejemplo tenemos una comunicación que es más tecnológica, ¿vale? Comparado con esta. Esta, por ejemplo, es una comunicación más cercana. Si yo estoy buscando algo más dulce, me voy a ir a una tipografía que tenga, digamos, una comunicación, pues por ejemplo, una cosa así, ¿vale? Esto, por ejemplo, es... Más que dulce sería un poquito infantil, pero bueno, sería cuestión de buscar. Por ejemplo, esta me parecería buena opción para tener una comunicación que esta sería mucho más informal que esta. Esta, por ejemplo, es una tipografía que tiene remate, ¿vale? Lo que os decía antes de la T, aquí sí que estamos viendo una serie de remates que te dan como esa seriedad, pero... Esta, comparada con esta, por ejemplo, esta es mucho más seria que esta. Esta es una tipografía mucho más cercana, más accesible, más delicada. Y además de todo eso, o sea, esta sería como una mezcla perfecta entre una tipografía con serifa y una tipografía sin serifa. Yo creo que esta, por ejemplo, sería un muy buen ejemplo para la comunicación dulce que quieres. ¿Vale? Como tampoco tengo mucha más información, te puedo decir esto. Si quieres darme más información, buscamos otra. Pero vamos, yo creo que esto te podría valer perfectamente. ¿Vale? Esta tipografía que se llama Biorime. Y si yo entro en Biorime, no sé cómo se diría, fíjate la cantidad de estilos que tiene. Tiene estilo extra light, tiene estilo light, regular, bold y extra bold. Y aquí, lo que os decía antes, si no encontráis, si a lo mejor dices, pues quiero utilizar un carácter a lo mejor que es más especial o lo que sea, pues aquí vas a ver que están todos. Aquí están todos los caracteres que puedes utilizar y Google Fonts de verdad es una apuesta segura porque están aquí todas. Todas estas tipografías luego las puedes utilizar para lo que quieras, incluso para la web. Entonces, en tu caso, si quieres una comunicación más dulce, me iría a este estilo, al estilo Extra Light. Es muy finita y comunica todo eso. Si nos vamos aquí tiene una comunicación muchísimo más fuerte. ¿Vale? Dice sí y ok. Vale, perfecto. Pues mira, esto sería Google Fonts, ¿vale? Que es la herramienta que os recomendaba a la hora de coger tipografía y luego esta para combinar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ir cambiando si queremos utilizar la Montserrat para titulares, la Lora para titulares secundarios y la Hind Madurai, que son las que salen por defecto, para el cuerpo de texto. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo quedarían. Y si yo le doy aquí, puedo ver cómo se vería también con un fondo blanco, que es como normalmente estamos acostumbrados a ver los textos. Esta herramienta se llama FontJoy, ¿vale? Lo había escrito por ahí, pero bueno, para que la tengáis. Y ya está. Yo creo que con esto se entiende mejor, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasa? Que como no puedo compartir la pantalla del móvil muchas veces, pues luego cuando veo las grabaciones digo que no se terminan de ver bien, ¿no? Los ejemplos que pongo, pero está claro que cuando enseño ejemplos es cuando realmente veis a lo que me quiero referir, ¿no? Que en el tema de diseño siempre pasan estas cosas. Bueno,
Me he enrollado un montón hoy, espero que os haya servido, voy a intentar guardar este directo. Dentro de 2 jueves no sé de lo que vamos a hablar, ya os iré informando. Pero bueno, ojalá que os haya servido este directo, ojalá que lo aprovechéis. Hola Ire, me voy ya estamos terminando. Ha llegado tarde, pero bueno, no pasa nada, no te preocupes, lo dejaré guardado. Dice, wow, gracias, está buenísimo. Ay, gracias, Isgrady, gracias a ti. Espero que haya gustado, que ya hasta la próxima. Ya sabéis que podéis ver todos los directos que hemos hecho grabados. Quiero que lo sepáis, están en YouTube, ¿vale? En mi link del perfil de Instagram podéis ver el enlace a todos los directos que hemos hecho hasta ahora, que ahí tenéis información para aburrir, ya lo digo. O sea, tenéis bastante información. Y si os ha gustado este también, que sepáis que también, bueno, que podéis ver ahí toda la información de todo. Hemos hablado de logos, hemos hablado de colores, hemos hablado de tipografías, también hablamos otro día. Hemos hablado también de fotografía, hemos hablado de estilo, de comunicación, de branding incluso. Si no sabéis muy bien qué es el branding, yo lo cuento en castellano, ¿vale? Para que sepáis exactamente qué es, desde mi punto de vista también daros un poco de luz. Y nada más, que hasta aquí mi aportación de hoy, espero que os haya servido. Y cualquier cosa, pues nada, que sepáis que estoy aquí, que soy cercana yo también, como mi tipografía. Y nada, que os deseo un feliz jueves, os mando un beso y que gracias por estar ahí, que nos vemos en el próximo directo. ¡Chao!